Amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a este primer video del sábado de música. En esta ocasión les voy a compartir cómo fue mi primer encuentro con la música. Bueno, ese primer encuentro, si hablamos con relación a los instrumentos musicales, fue cuando yo tenía 7 años. En ese entonces contaba aún con el sentido de la vista y fijé mis ojos en una pequeña guitarra que estaba exhibida en un centro comercial bastante curioso porque era un centro comercial en un lugar abierto, en un parque. Habían muchas casetas, recuerden que eran de color azul. Ese parque estaba frente a una iglesia católica y allí estaba esa pequeña guitarra. Era una guitarra realmente de juguete, tenía 6 cuerdas, todavía la conservo, aunque no tiene todas las cuerdas. En otro video se los estaré presentando, el video dedicado a mis instrumentos de cuerda. Y ese fue pues mi primer enamoramiento hacia la música. Esto puede tener dos explicaciones breves. Una de ellas, ya desde la visión antropológica, se dice que los varones tenemos una tendencia a fijar nuestra atención en las formas circulares. Esto a lo mejor tiene pues un sentido en relación a el fijarse en la figura femenina como parte de ese proceso de procreación. Y resulta que la guitarra, como ustedes lo han podido comprobar, tiene formas circulares. Y el otro motivo también se puede deber a la genética. Yo cuento con ancestros musicales por parte de mi abuelo materno, el padre de mi señora madre. Él tocaba la guitarra. Yo nunca lo vi tocando el instrumento porque pues yo lo conocí cuando él tenía una edad avanzada, pero me cuentan que en su juventud se reunía con uno de sus hermanos que tocaba el tiple y solían interpretar canciones. Entonces se comenta que hay unos genes recesivos que pueden pasar de abuelos a nietos. Esa podría ser otra explicación. Y también hay una tercera razón, sumada a las dos anteriores, que ya es experiencial, y es que en mi casa tanto mi padre como mi madre han gustado mucho de la música y de escuchar música. Entonces allí en casa siempre tenía ese fondo musical, podemos decir, desde niño. Bueno, más adelante, un año después, cuando tenía ya 8 años, mi padre ya me había obsequiado esa primera guitarra de juguete y en esa ocasión ya me obsequió una guitarra de verdad, pero una guitarra hecha en un tamaño para niños, es decir, una guitarra con el tamaño de un requinto. Sin embargo, pues fue hasta muchos años después que empecé a tocar el instrumento. Ya lo contaremos en otro video programado para más adelante. Y bueno, viene mi primer encuentro con la música, pero ya con los instrumentos de teclado. Esto ya ocurrió 3 años después. Ya tenía 10 años cuando una prima
ella se llama Martica, le solemos decir. Ojalá escuchar este video, un saludo para ella, en tal caso. Eh, Ella llevó un pequeño piano, era un piano de bolsillo, podemos decir, un tecladito de bolsillo, era del tamaño de una billetera, solo tenía 7 notas, 8 notas, tenía una octava, como llamamos en música, y pues yo quedé fascinado con ese tecladito, y de hecho fue mi primer teclado. Al año siguiente fue un obsequio también de mi padre, y luego otro teclado un poco más grande de 2 octavas. Luego ya años después pude ya contar con un teclado más grande de 5 octavas y actualmente ya con un piano de 7 octavas. Pero pues es algo que también les contaré un poco más adelante. Entonces esos fueron esos primeros contactos con la música siendo niño. En el caso del piano, que de hecho es el instrumento musical por el que tengo mayor gusto, afinidad, entre esa colección de música que tiene mi padre había música de Richard Clayderman. Como sabemos, es un pianista que en los años 70 aproximadamente empezó a eh, popularizar los clásicos, incluyéndoles, por ejemplo, la percusión, eh, haciendo que la música que solemos llamar clásica se hiciera más popular, llegara a la mayoría de las personas. Entonces allí fue cuando empecé a escuchar el sonido de ese instrumento en esas grabaciones, y con este instrumento sí empecé la práctica de manera directa. Ese pequeño teclado de bolsillo, mi padre le hizo le creó una extensión, que mi padre estudió electrónica, y él le conectó esto a un equipo de sonido para que se pudiera amplificar. Y entonces, bueno, las primeras canciones, este tecladito tenía un pequeño libro de partituras, pero con un sistema numérico, es decir, no aparecían notas musicales, sino un número para cada nota. El do era el 1, el re era el 2, el mi el 3, etcétera. El 8 era el do, una octava más arriba. Y eh, había pequeñas canciones, entre las que está el Happy Birthday, el feliz cumpleaños, Estrellita, el viejo Pascuero vendrá de la ciudad, creo que se refiere a Papá Noel. Pero entonces esas fueron mis primeras canciones, el Happy Birthday y Estrellita básicamente. Bueno, pasaron muchos años después de la pérdida de la vista hasta que volví a conectarme con la música, y luego ya ingresé a la carrera de licenciatura, donde fue fundamental el apoyo de mi madre con la transcripción de las partituras. Ya lo contaré en detalle también más adelante, pero entonces yo empecé desde las primeras lecciones de música, en teoría, a explicarle cuáles eran las figuras musicales, y luego ya ella me ayudaba con la transcripción para yo escribir las partituras en braille. Fue fundamental también haber hecho un aprendizaje previo del sistema de musicografía braille antes de ingresar a la carrera de licenciatura en música. Y bueno, ya esa es otra historia que espero poderles compartir más adelante. Finalmente, el otro primer contacto con la música, ya desde la composición, fue cuando yo había empezado lecciones de piano. Yo tenía en ese entonces 19 años y empecé a componer mis primeras canciones. Esto surgió gracias a un reto, podemos decir, entre un primo y yo,
que al mismo tiempo estábamos tomando lecciones. Él tomaba lecciones de guitarra, yo lecciones de piano. Aproximadamente cada 2 semanas nos reuníamos como para compartir lo que habíamos aprendido como nuevo, y llegó un momento dado en que nos animamos a empezar a componer en cada uno de los instrumentos, y de ahí surgieron esas primeras canciones. Estoy hablando del año ya 1996. Realmente llegó a consolidarse ese estilo una vez iniciado el estudio de la licenciatura, que inicialmente pues era un modo de composición muy espontáneo, y pues a medida que se iban adquiriendo nuevos conocimientos pues se iban incorporando. Espero también en un momento dado poderles también compartir en parte esa experiencia de creación. Entonces, lo que espero en próximos videos es hacer una introducción a la flauta dulce, a la guitarra, al piano. También algunos videos relacionados con la composición musical, la teoría musical, la apreciación musical, y bueno, todos los temas relacionados con la música que de acuerdo a mis saberes y experiencias pueda compartirles, y les agradeceré mucho sus comentarios. Si hay algún tema relacionado con la música que en especial sea de su interés, para tenerlo en cuenta si está en mi mano, para próximos videos. Si ha sido de tu agrado este video, te agradeceré mucho tu me gusta, que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, lo compartas con quienes consideres puede serles de utilidad, y los espero con la voluntad de Dios en el próximo sábado dedicado a la música, y en nuestras demás secciones del canal, el martes de Tiflo Tecnología y el jueves de Desarrollo Personal. Dios los bendiga, éxitos y bendiciones.